el gobernador Luis Pérez está armando una operación donde haya una titularización y esa requiere un procedimiento especial con el Ministerio de Hacienda y no se está desprendiendo de las acciones, no se está desentendiendo de la sociedad de Hidroituango para hacerlo. Por ello, la Contraloría dice, Sergio Fajardo no debía y no podía haberse desprendido de defender los derechos de Antioquia dentro de la sociedad. Entonces, creo que esas son como las dos grandes Bueno, diferencias. entonces lo está haciendo por el camino que es, entonces no está haciendo nada irregular. Correcto. Muy bien, segundo punto. Segundo capítulo de las conclusiones. EPM, entonces, representando el 99% de la sociedad, decide también incluir dentro del costo del proyecto 100 millones de dólares adicionales como inversión social. Esto es importante porque es inversión social en los 12 municipios del área de influencia. Comerciales, de cafeteros y de gente, bueno, esto hay trabajo fuerte en comunicaciones. Sí, entonces en esa época eso se conoció como el Plan Integral Ituango, que encuentra la Contraloría Departamental, que en la ejecución de esos 100 millones de dólares de inversión social se fragmentaron las tareas y las ejecuciones. Entonces Hidroituango ejecutó un tanto, EPM otro tanto y Secretarías del Departamento de Antioquia otro tanto, pero con hallazgos muy angustiantes, pues y que, insisto, creo que dan cuenta como de una desadministración y desidia. La sociedad de Hidroituango hizo 91 contratos para ejecutar lo que le correspondía y nos está diciendo la Contraloría Departamental que en 89 de los 91 contratos no encuentran informes de interventoría ni informes de los supervisores autorizando los pagos. Entonces, hace parte de ese segundo capítulo de la ejecución real de esos 100 millones de dólares, donde inclusive Hidroituango en el mes de abril de este año nos certificaba que esos 100 millones de dólares en realidad la ejecución había ascendido aproximadamente a 170.000 millones de pesos y la Contraloría nos habla de cifras que pueden ir entre 130.000 y 190.000. Entonces, ¿por qué no hay claridad sobre esto? ¿Por qué la ejecución con esas inquietudes? Tercero, EPM también, entonces, representando el 99% de los socios de la hidroeléctrica Ituango, decide autorreconocerse 90 millones de dólares adicionales por un tema un poquito complejo, y es que el contrato BOMT, mediante el cual Hidroituango venía desarrollando el proyecto de la construcción de Hidroituango, era con una filial de EPM que se llamaba EPM Ituango. EPM decide liquidar esa filial EPM Ituango y cederse directamente el contrato BOMT. Entonces tenemos EPM con camiseta de socio de Hidroituango y con camiseta de contratista, que es el encargado de la construcción del proyecto y de la operación y mantenimiento durante los próximos 50 años. Entonces, ¿cómo decide EPM autorreconocerse esos 90 millones de dólares por liquidar esa filial? ¿Cómo decide cederse él directamente el contrato BOMT? ¿De dónde sale la cifra de los 90 millones? Le paso una pregunta que la va a tirar de inocente José Fernando Gil, aunque usted ya sabe la respuesta. ¿Había mucha cercanía entre el gerente de EPM y la administración de Fajardo? Pues lo que se conoce es que sí, definitivamente había... Porque Fajardo era gobernador, entonces como para... No, y lo que uno encuentra aquí es que a ojo cerrado le entregó a EPM Hidroituango para que hiciera lo que quisiera. Yo creo que los antioqueños merecíamos un gobernador que velara por los intereses de Antioquia en Hidroituango, que ese sí es el patrimonio principal de los antioqueños. La pregunta de Yarmín, que me parece bien importante. ¿Cuáles son las sanciones que se vendrían después de estos hallazgos? Yo no soy abogada, aquí habrá que esperar los debidos procesos ante Fiscalía y Procuraduría, que son los entes de control que ya están entonces dándole trámite a los mismos. Adicionalmente, el área de responsabilidad fiscal de la Contraloría, que ya hizo incluso apertura de una indagación preliminar de un posible detrimento patrimonial que supera los 60.000 millones de pesos. Podrá haber sanciones. Aquí la idea es, sobre todo, pienso yo, velar por los intereses de Antioquia, y creo que necesitamos explicaciones. Y la actual administración está colaborando mucho. Está en investigación. Está en investigación. Ese es el primer punto. Este es el primer capítulo. Se dice que la Asamblea Departamental debió haber autorizado a Sergio Fajardo ceder esas acciones durante un año y no lo hizo. Se dice que lo firmó el contrato la Secretaría de Hacienda del departamento y que tampoco tenía delegación expresa para hacerlo. Y cuestiona también que entonces hoy estamos teniendo un proyecto hidroeléctrico donde en sus costos están unos parques educativos. ¿Eso podría enredar la aspiración de Sergio Fajardo a la presidencia? Los tres capítulos, los otros dos que voy a contar, al final del cuento la Contraloría termina con 38 hallazgos tipificados. Hay hallazgos fiscales, disciplinarios, administrativos, hay inclusive una indagación preliminar por un posible detrimento patrimonial de no menos de 60.000 millones de pesos.
y creo que sí es importante que se conozcan responsables y explicaciones sobre todo para los antioqueños. No sé qué le pueda pasar al exgobernador Sergio Fajardo, pero para mí lo que hoy es claro es que hay una completa desadministración del gobierno Fajardo alrededor de Hidroituango. Que aquí se trata de pedir explicaciones. Bien hablabas de lo que representa para nosotros EPM. Aquí tenemos un legado de historia empresarial antioqueña maravilloso y no nos podemos dar el lujo de romperlo. Aquí se trata precisamente de seguir con ese liderazgo gerencial que en el país nos reconocen así, y por eso pues Hidroituango tampoco debe ser la excepción. Aquí con el proyecto de Hidroituango hay que recordar el gobierno del doctor Luis Alfredo Ramos, que logró que el departamento con el IDEA se hicieran a la mayoría accionaria y que de esa manera el proyecto hoy pueda ser una realidad y que el año entrante comience a generar energía. Los hallazgos de la Contraloría yo los trato de resumir en 3 grandes capítulos. Lo primero tiene que ver con que se encuentra que en el gobierno de Sergio Fajardo, como gobernador de Antioquia, decide ceder las acciones del departamento y del IDEA a EPM durante un año. Entonces, con ese antecedente de lo que significó, lo difícil que fue hacerse esa mayoría accionaria, pues uno se extraña de esa decisión. Eso más o menos está como José, 51, 49, algo así. Sí, señor. Sí, 51 EPM y 49 el IDEA, gobernación. Y hay ¿Sí o no? un 1% de socios minoritarios. Perfecto. Privados. Y así entendimos todos el negocio. Correcto. Usted me está diciendo que entonces, durante la administración en de Fajardo... 2013, Fajardo decide ceder los derechos políticos de las acciones de la gobernación y el IDEA a EPM. ¿Qué son derechos políticos? Es la posibilidad que un socio tiene de participar en las decisiones. Ah, perfecto. Entonces, en junta directiva, en asamblea de socios, la gobernación de Antioquia extrañamente decide desentenderse del asunto y se lo entrega totalmente a EPM. Un año. Un año. ¿Y de qué año fue? Eso fue 2013. ¿Y cómo lo justifica? ¿Cómo lo justificó? Entonces, se tenían que firmar para ello unos contratos de usufructo de acciones, fue lo que se firmó, y pactaron una contraprestación de 35 millones de dólares que les llegaban entonces al departamento y al IDEA. Esa fue la contraprestación. Esa contraprestación existió, efectivamente ese desembolso llegó al departamento de Antioquia. Con esos recursos hay que contarles a los antioqueños que fue con los que Sergio Fajardo construyó los parques educativos, pero hoy lo que también nos está diciendo el informe de la Contraloría es que esos recursos que entregó EPM de contraprestación, inmediatamente EPM fue y los incluyó como costo de Hidroituango. Y se le van a reconocer a EPM vía costo del proyecto. O sea, yo le entrego el proyecto, ¿sí o no? Ellos me dan una plata a mí. Sí, señor. Sí, con esa plata el gobernador en su momento hizo ciertas... Los parques educativos. Hizo los parques educativos. ¿Cuánto estamos hablando? 35 millones de dólares. Listo, entonces le entregaron 35 por cederle el manejo político durante un año. Sí, señor. Oiga, pero carito, pues ese manejo político, ¿ah? Y ellos lo van a meter Pero al eso gasto. vale hasta más, Nacho. Bueno. Pero recuerde como información de contexto, eso es periodos continuos, Fajardo Ramos, no se quieren. En el periodo de Ramos estuvo al frente Álvaro Vázquez, que fue donde tomó mayoría el IDEA en la participación de Hidroituango. Y eso creó resquemores Pero venga, déjeme entender una cosa. parte de los dos gobernantes. Déjeme entender una cosa, eso es un manejo económico. Es decir, es tratar de conseguir plata para yo hacer desarrollos. Es buscar, no sé, ahí pues no se la jugó a vigencias futuras, pero se buscó una platica que de pronto la necesitaba. ¿Dónde está el enredo? Se dice la Contraloría que pudieron haber pactado una utilidad anticipada de Hidroituango, pero nunca ceder los derechos políticos de las acciones. Porque ¿qué significa haber cedido los derechos políticos? Significa que la gobernación se desentendió del principal proyecto de todos los antioqueños. Significa que con EPM, ya representando el 99% de los socios de Hidroituango, se tomaron un montón de decisiones donde no necesariamente se estaba velando por los intereses superiores de Antioquia en esa sociedad. Perfecto, lo entiendo. Entonces, es lo que señala la Contraloría Departamental. ¿Qué más encuentran de ese primer Eso es capítulo? como si le dijéramos a Maduro, venga, páguenos 100 millones de dólares y venga, gobierna Colombia por un año. Así el ejemplo de Coquito, muy bien. Y para acabar de rematar, en últimas, la tal contraprestación tampoco existe, porque entonces ya EPM, con el 99% de representación de la sociedad, decide incluirlos dentro del costo del proyecto. Es decir, se le van a
a Pero yo lo veo reconocer. como lógico. Ah, qué pena, me tocó gastarme 35 millones de dólares. Ahí está, los pongo en el costo. Porque contablemente Porque igual ya deben quedar justificados. Pero son dos negocios totalmente distintos. Si había un contrato de usufructo por contraprestación de los derechos políticos de las acciones, eso dice la Contraloría que debía ser recurso de EPM, pero no recursos del mismo costo Sí, del proyecto pero de Hidroituango. contablemente un contador o cuando llegue la llana a revisar esos 35 millones, en alguna parte debían haber quedado. No, precisamente dice, había que separar la contabilidad y los costos de Hidroituango versus un negocio de EPM con la gobernación y con el Entonces, IDEA. eso está. Y eso no es una jugada política en época electoral en contra de Sergio Fajardo. Pregunto también. Yo creo que es una buena pregunta y que es sano que todo el mundo lo conozca. ¿Por qué se da la auditoría de la Contraloría Departamental? El año pasado la cifra de glosas, es decir, de costos sin conciliar de la construcción de Hidroituango iba llegando a 1 billón de pesos. Yo personalmente, que tuve la oportunidad de ser miembro de la Junta de Hidroituango en el periodo 2008-2011 con Luis Alfredo Ramos, me inquietaba muchísimo esa cifra de 1 billón de pesos porque nosotros no nos podemos dar el lujo de Sí, tener un conciliar, nuevo ¿verdad? Que no estaba en Reficar. libros. O sea, no, esta plática No me la estaba, gasté no estaba. en gaseosas, está en tinto, eso no estaba. Entonces el Un auditor billón, de un billón es un billón, sí, y eso no, mucha plata. no puede ser un nuevo Reficar. Entonces, dentro de esa inquietud, porque hicimos un debate de control político sobre esa cifra en la Asamblea Departamental, salió como resultado que los 26 diputados unánimemente se le pidió a la Contraloría Departamental hacer una auditoría especial. Y se tomaron un año largo en tener este resultado de esta auditoría.